Muy bien, mi nombre es Oscar Alfredo Espinosa Vega, con número de control 23210893. Esta es la segunda vez que grabo el video ya que se me borró la información. El histograma de definición. Un histograma es una gráfica de barras de la misma anchura dibujadas uno junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa la clase de valores de los datos cuantitativos, y en tanto que la escala vertical representa la frecuencia. La escala de las barras corresponde a los valores de la frecuencia. Aquí tenemos un ejemplo de herramienta de calidad del histograma. El ejemplo sería: una empresa médica que produce catéteres requiere aprobar un nuevo producto de catéter reservorio. El catéter interno o subcutáneo usado para la implantación quirúrgica, a la cual se requiere analizar una validación con el primer lote de 125 unidades, que fue el número de muestras seleccionado. Realizando Nuestro objetivo aquí va a ser realizar un histograma de las siguientes tres dimensiones y determinar las conclusiones basadas en los datos. Las especificaciones serían las siguientes: con un diámetro interno de 25 milímetros más menos 1 milímetro, con un diámetro externo de 38 milímetros más menos 1 milímetro y una longitud de 65 centímetros más menos 3 milímetros. Aquí vamos a tener el primer ejemplo, que sería de los catéteres. Aquí ya lo tengo abierto. Aquí podemos ver que el número de muestras, como se muestra en el ejercicio, es de 125. Ese es el número de muestras, donde podemos observar aquí que tenemos valores del diámetro interno, diámetro externo y la longitud. Como nos pide el ejercicio que hagamos un histograma de las tres dimensiones, que serían diámetro, longitud y diámetro otra vez, solo que uno es el interior y el otro es el exterior, iríamos a al apartado de aquí de gráficas. Nos iríamos a histograma, seleccionaríamos con ajuste. ¿Para qué? Para que podamos observar la campana de Gauss. Seleccionamos los tres valores y le damos en aceptar. Aquí vamos a ver cómo se nos generan los tres valores, donde podemos observar en nuestra gráfica de diámetro interno que tenemos una media de 25.17, que quedaría en esta parte de aquí, con el número de 125 muestras y una desviación de 0.5017. Este sería el diámetro interno. El diámetro externo nos da una media de 37.86 con una desviación estándar de 0.2331. De igual, el mismo número de muestras, pero como podemos observar, en el diámetro externo tenemos una separación visible entre estos dos valores, a comparación del diámetro interno, que todos están juntos. Con el histograma de longitud podemos observar aquí que está bien centrado. Tenemos una media de 66.23, que sería en esta altura, con una desviación estándar de 1 con 1.192. Aquí podemos ver lo que nos indica esto, que en la longitud del diámetro externo podemos observar que tenemos una diferencia a comparación de como lo tenemos en el interno. Y la longitud, los valores del diámetro externo y la longitud, podemos observar que hay valores los cuales se pasan de la campana, pero quedan igualmente centrados. También podemos observar que nuestra campana de Gauss es ligeramente más, donde los valores están más agrupados en el histograma del diámetro interno que el del diámetro externo, y el de la longitud que sigue el del diámetro interno. Muy bien, este sería el primer ejercicio que nos muestra aquí. El segundo ejemplo dice que es una empresa que fabrica rines de aluminio y requiere aprobar un nuevo rin de 17 pulgadas, para lo cual requiere realizar una validación con un primer lote de 125 unidades. Para realizar un histograma con las siguientes dimensiones y determinar las conclusiones basadas en los datos, podemos observar aquí en la imagen que el diámetro del rin sería esta imagen ilustrativa de este lado, y el ancho del rin sería esta de este lado, donde las especificaciones nos indican que el diámetro
del rin tiene 17 pulgadas más menos 0.05 pulgadas. Y el ancho interior, que sería esta parte de aquí del rin, es de 8 pulgadas más menos 0.025 pulgadas. En esta parte sería el ejercicio de este lado. Como nos indica, igual nos iríamos al apartado de gráficas, histograma con ajuste para observar la campana de Gauss y le daríamos en generar, seleccionaríamos ambos, el diámetro del rin y el ancho del rin, y le daríamos en aceptar. Como podemos observar, el histograma que nos genera es el que se muestra a continuación, en el cual el histograma del diámetro del rin podemos observar que los valores están más agrupados en la parte del centro de la campana, pero aún así se encuentra un poco deslizada hacia el lado derecho. Tenemos una media del 17.01 y una desviación estándar de 0.011387, con el mismo número de muestras del ejercicio anterior de 125, cuando en el ancho del rin podemos observar que hay un valor que se sale, el valor 1 de una clase que es de 8.0225 a 8.0275, donde tenemos una media de 7.992, a comparación del diámetro del rin que solo es de 17.01, con una desviación del 0.009410, el igual número de muestras que podemos observar. Con esto podemos indicar que el diámetro, los valores se encuentran más centrados a comparación del ancho, en el cual se mira más variable y nuestra campana se ve con los valores más agrupados en el centro. Muy bien, esta sería la primera parte de histogramas. Muy bien, ahora vamos a ir a la parte del diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto. Su definición es que el diagrama o la gráfica de Pareto es una gráfica de barras para datos cualitativos, donde las barras se acomodan en orden descendiente de acuerdo con la frecuencia. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Ahí podemos observar que nuestro ejemplo nos dice que una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su proceso de SMT. Las siglas de SMT significan Surface Mounting Technology, de sus 3 meses anteriores, para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50%, mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma. Realiza un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determina cuáles son los mayores problemas de los cuales se debe enfocar para la mejora de la calidad. Aquí nos iríamos al archivo. Bien, aquí podemos ver que tenemos la fecha, el defecto que se encontró y la cantidad de defectos que se encontraron. Nos vamos a ir a estadística, herramientas de calidad, y de ahí seleccionaríamos diagrama de Pareto. En el diagrama de Pareto, en los defectos o datos atribuidos vamos a poner los defectos y en la frecuencia pondríamos cantidad. Aquí el ejercicio no nos indica el intervalo de confianza, por lo cual lo dejaremos en el 95. Le damos en aceptar. Aquí nos indica el diagrama de Pareto que la mayor parte de los defectos, la cantidad de por cada 1000 piezas, 1021 piezas, podemos tener el 20% de probabilidad de que salga corto en soldadura, o que salga ausente de soldadura, o desalineado, o con una soldadura mal refluida, la soldadura insuficiente, levantado y el apartado de otros. Como podemos observar, tenemos el 20% de probabilidad de que uno de esos defectos sea corto por soldadura.
La cantidad de la muestra fue de 1021. El porcentaje de que salga un defecto por corto de soldadura observamos que es del 21.5 y un porcentaje acumulado de igual del 21.5. También podemos observar que en la parte de ausente de soldadura nuestro porcentaje sería el 19.5% y la soldadura mal refluida sería del 13.6%, lo cual nos indica que en este ejercicio donde la empresa tenemos que realizar el diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad. Pues aquí podemos observar que los mayores problemas en los cuales se tiene que enfocar para mejorar la calidad es en la parte de la soldadura, porque mayor parte de los defectos tiene que ver con ella, tanto en que se queda corto o que está mal diluida la soldadura o la soldadura es insuficiente para ese producto. Entonces, esta sería la parte del diagrama de Pareto para el ejercicio que nos indica aquí, que sería por parte de Surface Mounting Technology, que requiere que sus tarjetas electrónicas se tienen que realizar ya que en sus para llevar a cabo la reducción de dichos defectos a un 50%. Entonces, para llevar a cabo ese 50% de reducción, tenemos que tener en cuenta que el mayor problema de defectos es el corto por soldadura. Y sería el mínimo, sería el levantado. Eso sería en este ejemplo. Ahora, en el siguiente, donde nos indica el ejemplo que una empresa de inyección de plásticos requiere analizar su proceso del último mes para mejorar la calidad de su proceso. Tenemos que realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad. Aquí podemos ver que tenemos la unidad de cierre y la unidad de inyección, donde fabricamos estas muestras que es de plástico inyectado en moldes en esta área. Aquí vamos a irnos, nos indica que tenemos que realizarlo para determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad del producto final. Aquí nos vamos al archivo, lo abrimos. De igual forma, aquí nos marca la fecha, el defecto y la cantidad de defectos que se obtienen. Podemos ver que la fecha del 1 de diciembre del 16, las malformaciones de la cantidad fue 1. Y así vemos que también aquí hay más malformaciones. Por lo tanto, nos vamos a ir a estadísticas, herramientas de calidad y a diagrama de Pareto. En el diagrama de Pareto vamos a seleccionar los defectos y la cantidad de defectos que hay. Le vamos a dar en aceptar con un intervalo de confianza del 95%. Aquí nos muestra la gráfica que gran parte de los defectos a la hora de la fabricación, como nos muestra en el ejemplo de las piezas plásticas de este último mes, a la hora de realizar el diagrama de Pareto podemos determinar que los mayores problemas por los cuales nos tenemos que enfocar para mejorar la calidad del producto o de estos objetos plásticos que se obtienen por medio de inyección, podemos ver que el principal problema son las malformaciones, los cuales nos lleva a un valor de por cada 329 piezas tenemos la probabilidad o el porcentaje de que 29.3% de ellas salgan con el defecto de malformación. También tenemos el valor de la coloración incorrecta, o sea, el color que necesitamos para el producto, ya sea por el pigmento o algo. De 301 piezas seleccionadas, tenemos un porcentaje de 26.8 de defecto de esa cantidad de piezas, los cuales sería una gran parte de ellas, un aproximado de 60 y tantas, 60, 74 piezas que se producen, se desechan debido a la coloración incorrecta. Los huecos podemos observar que es menor
que de 147 productos, solo 13.1% de ellos tiene huecos en la parte de la producción, lo cual nos indica que la mayor parte de los mayores problemas de los cuales nos debemos enfocar para mejorar la calidad viene siendo en la parte de las malformaciones y la coloración incorrecta del producto, ya que podemos observar que el porcentaje por cada pieza producida es mayor en cada uno de ellos, generando un costo y una gran parte de desperdicios, ya que una vez que está mal formada la pieza, se tiene que volver a retrabajar. Bueno, esta sería la parte del diagrama de Pareto, el cual, como ya sabemos, es una gráfica de datos cualitativos donde las barras se acomodan en orden descendiente de acuerdo a la frecuencia, que sería igual a esta parte de aquí que tenemos por las malformaciones plásticas y a esta parte de aquí que sería la parte de la soldadura. Bueno, eso sería todo por esta parte. Muchas gracias. En esta parte del video de herramientas de calidad vamos a ver lo que es el diagrama de correlación, la cual su definición es: existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionadas de alguna manera en los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal, R, mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación Pearson, en honor a Carl Pearson, quien lo desarrolló. El diagrama de correlación es una herramienta gráfica que permite demostrar la relación existente entre dos variables. Se utiliza para conocer si efectivamente existe una correlación entre las magnitudes o parámetros de un problema. Y en caso positivo de tipo de correlación, aquí podemos ver que los tipos de correlación son dos. Son tres en total. Está la correlación positiva, donde los valores van de izquierda a derecha, y la correlación negativa, donde vienen de derecha a izquierda. En este caso sería de Y a X para positiva y de X a Y en negativa. Pero también hay casos en los cuales no hay correlación, donde los puntos quedan dispersos entre ambos ejes. Aquí podemos ver que la escala de coeficiente de correlación R, podemos observar que tenemos el perfecto positivo de correlación, no correlación y perfecto negativo de correlación. Aquí nos vamos a basar dependiendo del valor de R que nos vaya a dar, donde de 0.1 a 1 tenemos la parte positiva y de menos 0.1 a menos 1 tenemos la parte negativa, donde dependiendo del valor nos vamos a citar entre pequeña, moderada y fuerte. En este caso sería weak, moderate and strong. De igual forma, en la parte de negativo sería weak, moderate and strong. Aquí tenemos que el valor P, que es la probabilidad, si el valor P de probabilidad es menor que o igual al nivel de significancia, se incluye que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de correlación lineal. Si el valor P es mayor que el nivel de significancia, se concluye que no hay evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal. El valor de confianza es de el 95% en este caso, nos da un total de igual a 0.95. Para sacar el nivel de significancia se resta el valor de confianza del valor unitario. En este caso, ya que el valor de 1, el valor de confianza es 95, el sobrante nos queda el 5%, que es igual al 0.5. Dependiendo del nivel de confianza puede ser de 90, 95, 99 y de igual forma con esta fórmula se obtiene el valor. Aquí podemos ver que tenemos el primer ejemplo donde dice que una empresa produce tarjetas electrónicas. Requiere analizar si la temperatura de la soldadura en la máquina de impresión entonces es un factor que afecta su principal defecto en su proceso, el cual es corto por soldadura. Tenemos que realizar un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación con los siguientes datos, los cuales representan 125 días, que sería nuestro número de muestra,
consecutivos en los cuales se tomó la temperatura promedio de la máquina y los defectos resultantes de cortos de soldadura. Aquí abriremos el primer ejercicio, que sería el de la soldadura que estábamos viendo. Aquí nos pide el ejercicio que busquemos la correlación. Tenemos que realizar un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación con los siguientes datos. Nos vamos a MinTab, nos iríamos a estadística, estadística básica, estadística, herramientas de calidad, estadísticas básicas, correlación. Seleccionamos temperatura, defectos. Le damos en aceptar. Aquí podemos ver que nuestro tipo de correlación Pearson con un número de filas de 125 nos da una temperatura de 0.829 de correlación, 0.8990, lo cual si nos vamos a la parte de la tabla de arriba sería en esta parte, lo cual sería una correlación fuerte, positiva, como nos muestra la gráfica, ya que los datos vienen de izquierda a derecha, del eje Y al eje X, con un intervalo de confianza del 0.859 al 0.928. Como podemos ver, sí está en el intervalo fuerte, con un valor R de 0.89. De igual forma, vamos a irnos a la parte de gráficas, ya que tenemos que hacerlo de una manera más visual. Nos vamos a gráfica de dispersión, seleccionamos con regresión para poder observar qué tanto se apartan los puntos entre ellos para ver si hay una correlación. Aquí en el eje, en la variable X, vamos a poner los defectos y en la variable Y vamos a poner la temperatura. Ahí le vamos a dar en aceptar. Como podemos observar, de igual forma a la gráfica que teníamos anteriormente, es una gráfica de modo positivo, ya que viene de izquierda hacia derecha, donde la mayoría de los puntos se encuentran cerca, entonces hay una gran parte de correlación entre ellos. Como nos indica el ejercicio, que dice que tenemos que realizar el diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación con los siguientes datos. De los 125 días que se tomó la temperatura en promedio, podemos observar que nuestro nivel de correlación es alto y fuerte, como nos indicaba la parte de aquí. Es positivo y fuerte. Ese sería nuestro nivel de correlación entre temperatura y defectos. Como podemos observar, el día 7 o el día 1, con las máquinas en una temperatura de 28.6, teníamos una cantidad de 12 defectos. A diferencia del número del día 2, con una temperatura de máquina de 25.7, nuestros defectos era de 5. Como podemos observar, aquí los valores se encuentran todos aproximados y cerca de ellos. Muy bien. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. En este ejemplo nos pide una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de sucesión o presión de vacío medido en megapascales, que sería MPa, de sus máquinas de montaje es un factor que afecta a su defecto de componentes desalineados. Tenemos que realizar un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación con los siguientes datos, los cuales representan 125 días, que sería nuestro número de muestra 125, consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión promedio de las máquinas de montaje y los defectos resultantes de los componentes desalineados. Muy bien, abriremos este documento. Donde podemos ver
que en el día 1, con una sección de presión de vacío de megapascales de 3.69, nuestro número de efectos desalineados fue de 21. En comparación del día 2, que fue de 3.59, nuestro número de efectos aumentó a 25. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es irnos a esta gráfica de dispersión, seleccionamos con regresión al igual que la parte pasada, le damos en aceptar, donde nuestro número de efectos sería el variable x y nuestra variable y sería la succión. Le damos en aceptar y podemos saber que aquí nos aparece un valor distinto al que teníamos antes. Entonces, para ver si hay correlación entre ellas, nos vamos a estadística, estadística básica y correlación. Seleccionamos succión y número, le damos en aceptar y aquí vemos que con un intervalo de confianza del 95%, la correlación Pearson, podemos observar que nuestra succión de vacío de megapascales con el número de efectos desalineados es del menos 0.93. Como nos indica la gráfica que va de derecha hacia izquierda, podemos observar que en la tabla que nos habían dado de valores está de este lado, lo cual sería en la parte de negative y también sería strong. Entonces la correlación negativa perfecta sería fuerte. Regresamos al ejercicio. Ahora, para verlo de manera más gráfica, nos vamos a gráfica de dispersión con regresión y le damos en aceptar. Le damos en producir y vemos que los valores, así de forma negativa, la correlación, hay puntos muy dispersos a diferencia de la gráfica anterior, donde los números, el número de efectos desalineados va aumentando dependiendo de la succión del vacío de megapascales. Podemos observar que hay valores cercanos a la línea central, también como podemos observar que hay valores por parte separados de ellos. Esa sería la parte que nos pide. Nos dice el ejercicio que tenemos que realizar el diagrama de correlación, que ya lo hicimos, que vimos que es por parte fuerte pero negativa, con el coeficiente de correlación de los siguientes datos, de los 125 días, en los cuales el nivel de succión promedio de las máquinas de montaje y los defectos resultantes de los componentes desalineados. Como pudimos observar en esta parte, los componentes desalineados, la gráfica de correlación, podemos ver aquí que con el intervalo del 95% de la gráfica Pearson, observamos que nuestro valor, el índice de confianza es del 0.9, es menos 0.951 y nuestro valor R sería de 0, menos 0.93. 0.93. Bueno, esa sería la parte de la diagrama de correlación. Muy bien, en esta parte vamos a hablar sobre la herramienta de calidad Gauge RR, que las siglas R y R significan repetibilidad y reproducibilidad. Muy bien, en las definiciones tenemos que MSA es un análisis de sistema de medición. Es un experimento que busca identificar los componentes de la variación de la medición o en la medición, así como los procesos que producen un producto pueden variar. El producto de obtención de las mediciones y los datos pueden tener variaciones y producir defectos. Un estudio de R&R, que en este caso sería un estudio de repetibilidad y reproducibilidad del sistema de medición, estima cuánto de la variación total del proceso es causada por el sistema de medición. La variación total del proceso consta de la variación de parte a parte, más la variación del sistema de medición. La variación del sistema de medición consta de repetibilidad y reproducibilidad. Aquí tenemos cuáles son los aspectos a considerar en un análisis de sistema de medición o un MSA. Tenemos que realizar las mediciones en orden aleatorio. Tenemos el procedimiento de medición debe ser o debe estar documentado. También los operadores deben enterarse antes de realizar el estudio. También
Cada operador debe seguir el mismo procedimiento paso a paso para obtener las mediciones. Los pasos a realizar en un análisis de sistemas de medición. Aquí tenemos la preparación del estudio. Tenemos que evaluar la estabilidad, evaluar la resolución, determinar la linealidad y determinar el estudio de repetibilidad y reproducibilidad. Aquí tenemos que las propiedades de los equipos de medición son la exactitud, que es la cercanía entre el promedio de un gran número de mediciones experimentales de una característica y el valor de referencia de esta característica. La exactitud se compone de tres elementos. Uno, la linealidad, que es la diferencia entre los valores de las vías en todo rango operativo esperando del instrumento de medición. El 2, que sería el sesgo, es la diferencia entre el valor promedio de todas las mediciones y el valor de referencia. Es el valor numérico usado para medir la exactitud. El 3, que sería la estabilidad. Es la consistencia en el desempeño conforme que transcurre el tiempo. Puede evaluarse usando una gráfica de control. También las propiedades del equipo de medición, que son la precisión, que es una medida del grado de repetibilidad entre las mediciones, se denota como gauge, que sería este símbolo de aquí, que es la desviación estándar. Este sería el símbolo de la desviación estándar del sistema de medición. La precisión se puede separar en dos composiciones. Desviación estándar al cuadrado, que sería gauge, es igual a gauge al cuadrado, que es la repetibilidad, más gauge al cuadrado de reproducibilidad, donde la repetibilidad es la variación debido a que el dispositivo de la medición, la variación debido al dispositivo de medición o la variación observada cuando el mismo operador mide la misma parte repetidamente con el mismo dispositivo. Es la variación en las mediciones con las condiciones idénticas. Es medir una misma pieza. Es como si yo en este momento saco una regla, un vernier o pie de rey y mido la longitud de este lápiz. Si en la primera medición me sale, digamos, 12.5 centímetros y en la segunda medición me sale 12.02 centímetros y en la tercera, pero estoy midiendo el mismo objeto con la misma herramienta de medición. Esa sería la repetibilidad. La reproducibilidad es la variación debido a que el sistema de medición o la variación observada cuando diferentes operadores miden la misma parte utilizando el mismo dispositivo. En este caso sería un ejemplo que yo y un compañero estamos tomando medidas de este mismo lápiz con el mismo equipo, pero las medidas nos salen distintos a cada uno, entonces esa sería la parte de reproducibilidad. Aquí podemos ver la diferencia entre la exactitud y precisión. Exacto y preciso sería en el puro centro de la diana, en este caso es una ilustración de una diana de tiro con arco, o una diana de tiro, si lo queremos ver así. Tenemos inexacto pero preciso. ¿Por qué? Porque los puntos están unidos en el mismo aro, pero no es en el centro de él. Exacto pero impreciso. Exacto, la mayoría de los puntos están en la parte central de la diana, a excepción de unos cuantos, por lo cual no es impreciso. Y inexacto e impreciso. Podemos ver que aquí hay una dispersión mayor y la separación entre los puntos. Aquí tenemos que la resolución es determinar si el sistema de la medición puede detectar y distinguir entre pequeños cambios de las características de medida. Una resolución inadecuada hay solo una, dos o tres valores posibles para ese rango. Hay solo 4 valores posibles para el rango cuando el tamaño del subgrupo es mayor o igual a 3. Una resolución adecuada es si hay al menos 5 niveles distintos en la gráfica de rangos. La unidad de medida más pequeña debe ser menor a 1/10 de la variación total del proceso, de 6. De la desviación estándar, aquí nos marca que la desviación estándar es de 6. Aquí tenemos el primer ejemplo en el cual nos dice que una empresa de manufactura tiene como objetivo determinar la variación
del sistema de medición de una parte de ensamble que es crítica y además tiene un índice alto de rechazo de la misma parte. Se realizó un experimento con 4 inspectores, cada uno realizó unas mediciones de 15 piezas, las cuales fueran medidas 3 veces por cada inspector. Especialmente las especificaciones de la parte son de 18 milímetros más menos 0.05 milímetros. Aquí vamos a abrir el primer ejemplo, el primer archivo, que sería este de aquí, donde está la parte, las partes, el operador que la midió, la medición y la referencia que tenía de la medición. Como podemos ver aquí, los pasos para realizar el análisis de sistema de medición son preparación del estudio. En este caso ya tenemos los datos aquí. Esta sería la preparación del estudio, son los datos del estudio. El segundo punto es evaluar la estabilidad. Para evaluar la estabilidad, en este caso nos iríamos a la parte de estadística, nos iríamos a la parte de herramientas de calidad y seleccionaríamos, para hacerlo de una forma más rápida y completa, la parte de copiabilidad six-pack. Seleccionaríamos normal. Aquí podemos observar que la primera parte que tenemos que hacer es una columna individual donde tendríamos la medición y en el subgrupo con una especificación inferior. La especificación inferior, según los datos que nos acaban de plantear en el ejemplo, sería 18 milímetros más menos 0.05. La inferior sería entonces de 17.95 milímetros. Esa sería la inferior. Aquí vamos a ponerle 17.95 milímetros. Ya que el valor era de 18 más menos 0.05. Aquí le damos en aceptar. Aquí podemos ver en nuestra gráfica, que es el primer punto que nos pide, evaluar la estabilidad. Podemos ver que es bastante estable. Podemos ver que todo se mantiene estable con una media de 18.0009 y los puntos se mantienen entre el límite superior y el límite inferior. También podemos ver un histograma de capacidad, en el cual a largo y corto plazo podemos observar cómo la campana de Gauss a corto plazo es más pequeña que la de a largo plazo. También la gráfica de rangos móviles, podemos observar que incluso en rangos móviles se mantiene sobre el límite de calidad superior. Tenemos la gráfica de probabilidad normal, donde todo se mantiene en el centro. Este sería el primer punto que nos pide el ejercicio. Luego sería evaluar la resolución. Para evaluar la resolución, nos tenemos que ir a estadísticas, estadísticas básicas, resumen gráfico y vamos a evaluar la medición, así como nos pide aquí. En la resolución, nuestra resolución sería esta, la parte de la medición. Le damos con un nivel de confianza del 95%, le damos en aceptar. Aquí nos puede dar el resumen de la medición, donde nos da un valor de probabilidad del 0.005, una media del 18.01, con una desviación estándar del 0.023 y una variancia del 0.001, con el número de muestras de 180, con un mínimo de 17.95 en el primer cuartil, la mediana de 18. Aquí tenemos nuestro intervalo de confianza del 95%, nuestro intervalo de confianza para la media del 95% y para la desviación estándar igual del 95%. Como podemos observar, todo se mantiene dentro de la campana de Gauss, no tenemos datos exteriores. Aquí podemos observar nuestra media. El segundo punto que nos pide el ejercicio dice que tenemos que evaluar, determinar la linealidad. Para determinar la linealidad, nos tenemos que ir a la parte de estadística, herramientas de calidad. Nos vamos a estudio de sistema de medición, luego a estudio de tipo 1
de sistema de medición. Aquí vamos a estadísticas, herramientas de calidad, estudio de sistema y nos vamos aquí. Seleccionamos número de parte como partes, operadores como operadores y datos de medición como medición. Estos valores son opcionales, así que le damos en aceptar. Aquí podemos saber cómo la corrida del sistema de medición nos da esto. Luego la determinar R y R. Aquí nos vamos a estadística, herramientas de calidad, estudio de sistemas de medición. Y como no es, no es de anidado ni expandido, o sea, no es de destrucción, nos vamos a ir al cruzado. Seleccionamos número de partes, seleccionamos partes, operadores, seleccionamos operadores, datos de medición, medición, le damos en aceptar y aquí nos da la tabla nueva de los factores de eficiencia, de interacción y sin interacción. También tenemos la varianza, nos da el valor de la varianza con el total de repetibilidad de 0.27 con una constancia de 2.30. Tenemos los valores. Esta sería la parte del primer ejercicio, que sería los pasos para realizar el análisis de sistema de medición. Aquí podemos ver que la repetibilidad y la linealidad, si se cumple la linealidad más el sesgo no. Nos vamos al segundo ejercicio de la manufactura. Seleccionamos, abrimos el ejercicio. Muy bien, en este ejercicio va a ser similar al que acabamos de realizar, solo que en este dice que una empresa de manufactura tiene como objetivo determinar la variación del sistema de medición de una parte de ensamble que es crítica y además tiene un índice alto de rechazo de la misma parte. Se realizó un experimento de 3 inspectores, cada uno realizó una medición de 30 piezas, las cuales fueron medidas 3 veces por cada inspector. Específicamente, el diámetro del catéter fue de 3 milímetros más menos 0.05. Entonces, aquí en esta parte, lo primero que tenemos que hacer es en estadísticas, estudio de calidad, y nos vamos a ir al six pack para ver aquí la columna individual. En este caso sería la medición y aquí también sería 1 con la especificación inferior. En este ejemplo dice que es de 3 milímetros más menos 0.75. Entonces en esta parte del límite inferior sería de 2.95 y superior sería de 3.05, perdón, 0.5. Le damos en aceptar. Aquí podemos ver cómo nos pide esta parte aquí. Los pasos para realizar el análisis del sistema de medición, preparar el estudio, ya lo teníamos preparado, evaluar la estabilidad. Al evaluar la estabilidad podemos observar que hay valores que se salen del límite inferior. Podemos observar que son estos valores de aquí que se marcan en rojo. También podemos observar que son los mismos valores que se salen de la gráfica de probabilidad normal. La gráfica de rangos móviles podemos observar que son los mismos valores que quedan sobre el límite superior. Aquí podemos observar el valor que está alejado de él. Muy bien, el siguiente paso que nos pide el ejercicio es evaluar la resolución. Para evaluar la resolución en este ejercicio que acabamos de medir, nos vamos a estadística, estadísticas básicas, resumen gráfico y medición. Le damos en aceptar y aquí podemos ver cómo nos da un valor de probabilidad del 0.005 con una media del 2.99,82. La desviación estándar en este caso nos sale de 0.0109 con el número de muestras de 270. Podemos observar que el intervalo de confianza para la media nos sale que es de 2.9969 a 2.9995. Un intervalo de confianza del 95% para la mediana nos sale que es similar para ambos. Y el intervalo de confianza 95 para la desviación estándar va del 0.0101 al 0.0119.
y podemos observarlo en la gráfica, cómo quedan estos valores a la parte derecha de nuestra campana. El siguiente paso que nos pide es determinar la linealidad. Para determinar la linealidad, en este caso, nos vamos a estadística, herramientas de calidad, estudio de sistemas de medición. Aquí está, estudio lineal y sesgo de medición. Le damos en aceptar, número de partes, seleccionamos partes, valores de referencia, ponemos medición, ponemos referencias y en medición ponemos medición. La variación del proceso es opcional, pero recordemos que aquí nos ponía 4, aquí 30, no. Bueno, aquí le vamos a dar a no aceptar. Muy bien, aquí podemos ver que en la linealidad del sesgo del sistema de medición para la medición, podemos observar que nuestra línea de regresión, que es esta roja, se encuentra con la referencia del sesgo. Podemos observar cómo estos puntos se van por esta parte, a excepción de la referencia que tenemos en esta parte, donde nuestra linealidad tiene una constante de un coeficiente del 0.21786 con una probabilidad del 0.001. Una pendiente también con una probabilidad del 0.01, pero esta pendiente negativa, que sería esta parte de aquí abajo, que es del menos 0.07271. Aquí tenemos que nuestro sesgo y nuestra probabilidad y la referencia del promedio. Ahora, también el ejercicio nos pide que para realizar el análisis de sistema de medición, nuestro último punto sería la prueba de repetibilidad y reactibilidad. Entonces, aquí tenemos la información, nos iríamos a nuestra tabla, iríamos a estadísticas, herramientas de calidad, estudio de sistema de medición y nos iríamos a estudio RR de sistema de medición cruzado. Seleccionaríamos nuestro número de parte, sería partes, nuestros operadores sería operadores, nuestros datos de medición sería medición y le daríamos en aceptar. Aquí podemos observar que en nuestra tabla, entre las partes, nos aparece una probabilidad, nos aparece F, nos aparecen los componentes de la varianza. Estos serían los componentes de la varianza. Complementándolo con la tabla que ya hemos hecho con anterioridad, podemos observar aquí cómo la gráfica R por operadores puede variar, ya que Jesús, ves que el límite superior y el límite inferior se mantiene estable a excepción de los puntos de estas partes que se salen del rango. Al igual que esta medición de las partes se mantiene constante hasta cierto punto. Podemos observar cómo aquí varios puntos se salen sobre el límite superior y el límite inferior. Eso nos podría indicar que la repetibilidad y la reproducibilidad de él depende mucho de la componente de la variación, como la constitución y el estudio. Muy bien. De momento esta sería nuestra parte sobre gauge, repetibilidad y reproducibilidad.